Siempre que hablamos de tecnología, después hablamos de los vínculos persona a persona. Sí, yo estoy ¿no? muy apegado a mi celular. Sí, vos estás demasiado apegado a tu celular, Sí. pero revisemos otros vínculos en tu vida, y a cada uno le pedimos el mismo ejercicio. ¿Qué pasa con los vínculos que tenemos de adulto? ¿Tiene alguna relación con los vínculos que tuvimos en la infancia? Para ello tenemos a la experta en la materia, nuestra psicóloga Silvana Sotonano, siempre esperando los lunes para recibirte y poder charlar contigo. ¿Cómo estás, Silvana? Muy bien. Sí, esto que decían del apego al celular es increíble, ¿no? Es impresionante. así. Sí. Es para Yo terapia. creo que no, y realmente es, además es algo que uno siente que controla absolutamente, que muestra lo que quiere, que puede ver lo que está haciendo el otro, en esto de las redes sociales, es muy fuerte. Y yo creo que los niños entran ya en un sistema muy diferente, con una experiencia de relacionamiento muy distinto a lo que hemos tenido nosotros, ¿no? No sé, yo soy más joven que vos, Cristian, pero cuando eras chico te debe haber pasado algo distinto, ¿no? ¿En qué sentido? Digo, con Claro que respecto a la no nos tecnología. vinculábamos No, con la por tecnología. supuesto. No, Por no, supuesto. pero no, en ese sentido, generacionalmente atravesamos las mismas cosas. No sé, O pero sea, no. yo de niño hice la transición de blanco y negro a color en televisión. Estaba muy lejos de disponer de un dispositivo para poder interactuar con compañeritos. Sí, pero a nivel, por ejemplo, de comunicación por la computadora, yo me acuerdo cuando yo era chica, se usaba como para texto nada más, procesar de Solamente, texto, y no claro. había ningún tipo de uso que tuviera que ver con... Pero eso es un tema, lo que pasa es que, como decía Soledad recién, es inevitable hablar de los vínculos cuando uno habla de cuánto depende. Ayer pasó eso, en un momento todos nos dimos cuenta de que termina no sirviendo para nada como realidad. Cuando pasó esto de la hora y que tu celular te diera una información que no era real, ¿no? ¿Qué pasa y cuánto dependemos de eso? Pero hoy vamos a hablar de cuánto dependemos de las relaciones de la infancia cuando somos grandes y elegimos vínculos nuevos, ¿no? A ver, vamos a ordenar un poco. Sería nuestro vínculo, por ejemplo, con nuestros padres, y eso, por ejemplo, cómo se refleja en la adultez a la hora, por ejemplo, de elegir una pareja, no sé, ¿por dónde sobre viene todo un poco? vamos a hablar un poquito de cómo los primeros 5 años de vida marcan, yo diría como a fuego, por decirlo de algún modo, la forma en que sentimos la vida, las primeras experiencias que tenemos. ¿Por qué? Porque sobre todo al no mediar lenguaje, ustedes sabrán esto de que bueno, uno se acuerda más o menos a partir de los 4 años, eso porque es en parte. Hay una represión y además de las primeras experiencias, pero además no hay la posibilidad de verbalizar aquello que nos pasó. Entonces nos cuentan, nos interesa mucho que alguien, un adulto nos cuente, nuestros abuelos, nuestros padres, bueno, ¿y cómo era yo cuando era chiquito? Tratamos de reconstruir una historia que queda como vacía a nivel de recuerdos, de representaciones mentales, pero que no quiere decir que no hayan tenido un impacto en nuestra vida afectiva. De hecho, las situaciones más traumáticas, por decirlo de algún modo, se generan en ese tiempo donde el niño todavía no puede comprender intelectualmente qué es lo que pasa e integra las experiencias de una manera mucho más de impronta. Entonces, eso es lo que a veces nos pasa después de adultos, que no entendemos por qué experiencias que vivimos de chiquitos, cuando empezamos a analizar, nos guían y reflejan muchas de esas cosas en la vida adulta, ¿no? Quizás podríamos poner un ejemplo, ¿no? Concreto. Bueno, por ejemplo, vamos para poner un ejemplo y poder de esa manera visualizarlo con otros Pensando casos. en situaciones, vamos a pensar en situaciones de repente muy traumáticas o de pérdidas de seres queridos muy cercanos en los primeros 5 años de vida, o no sé, gente que ha atravesado situaciones de guerra en los primeros años de vida. No es que no pasa nada porque el niño no recuerda. Muchas veces las conductas que después aparecen, sobre todo a partir de la adolescencia, en las primeras elecciones, fuera del núcleo familiar, reflejan a veces, por ejemplo, la necesidad de tener vínculos que nos hagan sentir seguros, de que no nos van a abandonar, o sea, para compensar muchas veces, o por el contrario, nos ponemos nosotros a abandonar o a irnos rápidamente de las relaciones por el temor también a ser abandonados, por decirlo de alguna manera, simple, ¿no? Yendo a algo que hoy por hoy se da mucho, ¿no? Supongamos, caso hipotético, niño o niña en los primeros años de vida experimenta la separación, divorcio, más traumático, menos traumático, de sus padres. A futuro, a la hora de querer empezar un proyecto con una pareja, ¿eso lo puede llegar a condicionar? Yo creo que ¿O es independiente? tenemos, para ser justos además, tenemos que diferenciar. Hay algunas situaciones traumáticas, por ejemplo, accidentes, pérdidas físicas de personas como las mamás, los papás, en los primeros tiempos de vida, que no tienen posibilidad de no tener que reformular, yo qué sé, algunas cosas de la vida, porque inevitablemente son irreparables y son traumáticas. Después, la otra cantidad de hechos que se pueden dar, desde separaciones, cambios de país, de mudanzas, depende muchísimo de lo cualitativo. ¿Qué queremos decir? De cómo las personas que protegen a ese niño en ese momento del desarrollo lo vivan.
Si una madre o un papá se separa y está todo el día llorando y todo el día angustiado y hace sentir que, bueno, que quedó desmembrada su vida y que el hogar ya no es lo mismo, que de hecho no es lo mismo, digo, pero que es muchísimo peor, por supuesto que la separación para ese niño va a ser vivida con esa carga dramática y de tristeza y de cosa irreparable y de que cualquier situación de abandono genera por poco que el otro quede casi sin vida. Si alguien puede, a pesar de la tristeza, del sufrimiento, integrar ese elemento a su vida y poder conversarlo con los hijos de otra manera, esa separación va a ser vivida de otro modo. O sea, ¿qué quiero decir? Las cosas dependen de cómo sean transmitidas también para que se enquisten como situaciones de problema o para que formen parte de algo más de la vida que uno debería ir aprendiendo, ¿no? Claro, la lectura, ¿no? La que lectura le estamos que se haga. mostrando a ellos de esa situación. Y lo subjetivo, porque nosotros los psicólogos hablamos de algo que es la novela familiar. Todos llegamos a la adolescencia y a la adultez con una novela familiar, con un guión escrito de cómo hemos vivido y de las cosas que nos han pasado en esos años de vida de la infancia. Esa novela familiar puede ser desde un drama, estoy hablando de lo que, de cómo se interpreta, no de situaciones tristes y serias, porque hay que ser muy respetuoso con que hay situaciones de familia o en la infancia que fueron muy tristes y muy duras y que no estamos hablando de eso, sino aquello que sí podemos nosotros resignificar. ¿Qué queremos decir? Que cuando resignificamos podemos darnos cuenta de que, bueno, nos pasan cosas porque a toda la gente le pasan cosas. Cuando un niño sufre la separación de sus papás o el cambio de país, un cambio de escuela, por el propio egocentrismo del niño, siente que le pasan todas las cosas a él. Si los adultos nos comportamos así, enquistamos esa sensación del niño. Y te diría ¿no? que al revés también. Pasa muchas veces que adultos que empiezan a revisar cómo fue su infancia, su vida, su entorno familiar, de algo que tenían muy idealizado, empiezan a darse cuenta que en realidad no era así. No, o sea, también está esa visión a veces idealizada que las familias quieren darle a los hijos y después de grandes se dan cuenta que... Eso generalmente se da o en la adolescencia o cuando uno empieza a tener hijos, en esos mojones como de cambios muy grandes, donde... digo que a veces se da más tarde porque muchas veces hasta la elección, yendo al tema que nos convoca hoy, hasta la elección de una pareja o el estilo de pareja que empezamos a armar, tiene mucho que ver con la idealización de la pareja de nuestros padres y del matrimonio de nuestros padres. Lo fuerte a veces es cuando uno descubre de grande que, bueno, que eso no era tan así y compró un modelo que cuesta como reenamorarse de ese modelo. Por eso también ahí está bueno revisar, bueno, ¿qué me pasa a mí con esto? Más allá de repetir situaciones familiares, ¿cómo me siento yo? ¿Qué quiero yo de esta vida, de esta pareja? Ahora, Silvana, hablábamos de los primeros años de vida y son diferentes los niveles de conciencia de algo traumático que puede ocurrir de los primeros meses de vida hasta los 2 años y medio o 3, que de los 3 a los 5. ¿Hay cambios reales en el sentido de cómo uno incorpora esa información a futuro? Bueno, entre los 3, lo que pasa es que ahí tendríamos que hablar de las características del desarrollo psíquico del niño. Pero hablemos de un patrón. Hay cosas de que me puedo acordar de los 3 o 4 años en adelante, digamos, siendo adulto. Sí, pero a lo que me refiero es que, por ejemplo, entre los 3 y los 5 años, el escenario tiene mucho que ver con la identificación, con los padres, con la salida de la cosa pegoteada con mamá y papá. Generalmente empiezan a estar en jardines de infantes, aunque empiecen antes, pero digo, como que el juego empieza a ser más compartido, el lugar que tiene el otro también empieza a cambiar. Entonces, son momentos como distintos y se viven de maneras distintas. Por ejemplo, en separaciones muy tempranas de la mamá y el bebé, muy tempranas por las razones que sean, muchas veces para la mamá implica tener que rearmar un modelo de relación que se imaginó que iba a tener con ese bebé, yo que sé, bebitos prematuros que pasan mucho tiempo en el CTI, cómo vincularse. A lo que voy es que más allá del hecho concreto, cómo uno se rearma después de situaciones así, a veces tristes, o que nos rompen mucho los modelos que teníamos de cómo iban a ser las cosas. La forma en que nosotros vayamos resignificando eso va a ser también la forma en que nuestro hijo va a recibir esa información. Cuando nos quedamos en el dolor, los hijos padecen mucho esa situación. Cuando los adultos atravesamos situaciones, nos separamos, nos pasa algo, perdemos a veces a nuestros padres cuando estamos criando hijos chiquitos, el dolor el niño lo siente de una manera muy fuerte. Esto no quiere decir que no haya que estar triste, si no nos transformamos en una especie de robots que no reflejamos lo que sentimos y eso no está bueno. Pero también tenemos que tener certeza de cuánto estamos siendo modelos con lo que los hijos se identifican
Y si nosotros realmente, para nosotros, yo qué sé, que se vaya la persona que trabaja en casa y nos ayuda, la empleada doméstica de nuestra casa, y eso implica un drama, y estamos 15 días angustiados, y solo hablamos de eso, tenemos también que poder situar los lugares, qué batallas hay que pelear y cuáles no tienen sentido, priorizar qué cosas deberían de tener mayor sentido. Hay gente que vive en la queja permanentemente y los hijos se crían en esos ambientes donde todo es un drama. Entonces después decimos, no tiene tolerancia a la frustración, me llama la maestra porque no aguanta nada, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Cómo nosotros transmitimos a nuestros hijos esas situaciones que no son exactamente como hubiéramos querido, pero que bueno, podemos ir encontrando la vuelta para igual disfrutarlas, ¿no? Y vayamos a otro caso que es más fuerte, como puede ser el maltrato, ¿no? Porque está la queja, pero mucho más allá está el maltrato. ¿Qué pasa con esa infancia quizás marcada por maltrato en la adultez y en los vínculos en la adultez, por ejemplo? Pasa que el maltrato es realmente muy delicado. Muchas veces genera relaciones de mucha dependencia afectiva. Es muy fuerte como uno ve que niños maltratados tienden a defender muchísimas veces a los padres más que los niños bien tratados. ¿Y eso por qué? Y porque en realidad la necesidad de sentir que hay un adulto que es capaz de cuidarlo o que está allí por lo menos, es mucho más fuerte que el dolor que genera el desamparo de un padre. Que cuando un padre o una madre destratan a un hijo, maltratan a un hijo, ¿qué referencia puede tener ese niño de cómo funciona el mundo? Es como dejar a un niño en el desierto, sin alimentos, sin agua, en esa sensación de quién me va a cuidar. No pueden más que justificar para sobrevivir. Entonces se arma una imagen para poder, aunque sea, sentir que hay alguien, por eso defienden generalmente a rajatabla, hasta que después en la adolescencia y eso, bueno, pueden tener una mirada distinta. ¿Y en la adultez qué pasa? Bueno, entonces, es tan amplio el tema que en realidad, claro, pero yendo a este tema de cómo uno traslada a la elección. La elección de pareja, por ejemplo, es como un escenario perfecto, por decirlo de algún modo, para que uno pueda poner en práctica todo esto que nos marcó para un lado o para el otro. ¿Por qué? Porque el primer tiempo de una pareja es un tiempo idealizado, donde uno siente que el otro es todo para uno, que nos va a dar todo aquello que necesitamos para ser felices. Entonces, de alguna manera, ese tiempo de la relación recrea la fantasía infantil que en algún momento uno tuvo con mamá y con papá, de que nos iban a proteger de todo, que no nos iba a pasar nada. El tema es cuando después empieza a pasar lo que pasa siempre, empezás a conocer al otro en su real dimensión. Cuanto más idealizada estuvo esa relación, o cuanto más estuvo elegida o por las carencias o por la necesidad de repetir vínculos y no desde lo que uno ve del otro realmente, más fuerte va a ser el golpe. Totalmente. ¿No? Muy bien. Bueno, Silvana, gracias por esta aproximación, por este abordaje al apego. Me gustó lo de la ilusión para futuras columnas, así que... Sí, me encanta. A mí este tema es un tema que me encanta porque además lo que sí siempre yo trato de transmitir es que nuestros comentarios son súper respetuosos y entendiendo que primero que cada uno vive las cosas como puede, y que hay que primero ser bueno con uno mismo, entender por qué nos pasan estas situaciones de dolor, pero sobre todo para poder dar como un aire, un empujoncito a la gente para entender que, bueno, mucho de lo que nos pasa también depende de la subjetividad, de cómo nosotros lo vivimos. Pero además, ¿no? primero entender también para poder arreglar y para poder mejorar. Y no sentirnos los ombligos del mundo. Cuando pasa algo, generalmente, como decimos las mamás cuando los niños son chiquitos, no me come, no me duerme. Bueno, en el mundo adulto a veces me dejó, no me quiere. Sí, no es todo pasa por uno. No todo, no, la mayoría no pasa por uno. Gracias, Silvana. Un placer, nos vemos el próximo lunes. Vamos al encuentro de Federico Paz.